Les invito a que abran su Biblia en el libro de Éxodo, capítulo número 10. Vamos a leer todo el capítulo número 10. Luego tendremos una breve oración para iniciar con nuestra exposición del día de hoy. Dios bendiga también a las visitas. Es un privilegio para nosotros que estén entre nosotros. Dice así la palabra del Señor de la siguiente manera. Éxodo capítulo número 10. Entonces el Señor dijo a Moisés: preséntate a Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar estas señales mías en medio de ellos, y para que cuentes a tu hijo y a tu nieto cómo me he burlado de los egipcios, y cómo he mostrado mis señales entre ellos, y para que ustedes sepan que yo soy el Señor. Moisés y Aarón fueron a Faraón y le dijeron: así dice el Señor, el Dios de los hebreos: ¿hasta cuándo rehusarás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si te niegas a dejar ir a mi pueblo, entonces mañana traeré langostas a tu territorio. Cubrirán la superficie de la tierra, de modo que nadie podrá ver el suelo. También comerán el resto de lo que ha escapado, lo que les ha quedado del granizo, y comerán todo árbol que crece para ustedes en el campo. Llenarán tus casas, las casas de todos tus siervos y las casas de todos los egipcios, hasta que ni tus padres ni tus abuelos han visto desde el día que vinieron al mundo hasta hoy. Moisés se volvió y salió de la presencia de Faraón. Y los siervos de Faraón le dijeron: ¿hasta cuándo este hombre nos será causa de ruina? Deje ir a los hombres para que sirvan al Señor su Dios. ¿No se da cuenta de que Egipto está destruido? Entonces hicieron volver a Moisés y a Aarón ante Faraón, y él les dijo: vayan, sirvan al Señor su Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Y Moisés respondió: iremos con nuestros jóvenes y nuestros ancianos, con nuestros hijos y nuestras hijas, con nuestras ovejas y nuestras vacas iremos, porque hemos de celebrar una fiesta solemne al Señor. Así sea el Señor con ustedes, les dijo Faraón. Si los dejo ir a ustedes y a sus pequeños, tengan cuidado porque tienen malas intenciones. No será así. Vayan ahora solo ustedes los hombres y sirvan al Señor, porque eso es lo que han pedido. Y los echaron de la presencia de Faraón. Entonces el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano sobre la tierra de Egipto, para traer la langosta, a fin de que suba sobre la tierra de Egipto y devore toda planta de la tierra, todo lo que el granizo ha dejado. Moisés extendió su vara sobre la tierra de Egipto, y el Señor hizo soplar un viento del oriente sobre el país todo aquel día y toda aquella noche. Y al venir la mañana, el viento del oriente trajo las langostas. Subieron las langostas sobre toda la tierra de Egipto y se asentaron en todo el territorio de Egipto. Eran muy numerosas. Nunca había habido tantas langostas como entonces, ni las habría después, porque cubrieron la superficie de la tierra y la tierra se oscureció. Se comieron toda planta de la tierra y todo el fruto de los árboles que el granizo había dejado. Así que nada verde quedó en árbol o planta del campo por toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón llamó apresuradamente a Moisés y a Aarón y dijo: he pecado contra el Señor su Dios y contra ustedes. Ahora pues, les ruego que perdone mi pecado solo esta vez, y que rueguen al Señor su Dios para que quiten de mí esta muerte. Moisés
salió de la presencia de Faraón y oró al Señor, y el Señor cambió el viento a un viento occidental muy fuerte que se llevó las langostas y las arrojó al Mar Rojo. Ni una langosta quedó en todo el territorio de Egipto. Pero el Señor endureció el corazón de Faraón y éste no dejó ir a los israelitas. Versículo 21. Entonces el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tinieblas tales que puedan tocarse. Extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas en toda la tierra de Egipto por 3 días. No se veían unos a otros. Nadie se levantó de su lugar por 3 días, pero todos los israelitas tenían luz en sus moradas. Entonces llamó Faraón a Moisés y les dijo: vayan, sirvan al Señor, solo que sus ovejas y sus vacas queden aquí. Aún sus pequeños pueden ir con ustedes. Pero Moisés contestó: tú también tienes que darnos sacrificio y holocausto para que los sacrifiquemos al Señor nuestro Dios. Por tanto, también nuestros ganados irán con nosotros. Ni una pezuña quedará atrás, porque de ellos tomaremos para servir al Señor nuestro Dios. Nosotros mismos no sabemos con qué hemos de servir al Señor hasta que lleguemos allá. Pero el Señor endureció el corazón de Faraón y éste no quiso dejarlos ir. Entonces Faraón dijo a Moisés: apártate de mí, cuídate de volver a ver mi rostro, porque el día en que me veas, mi rostro morirás. No volveré a ver tu rostro, respondió Moisés. Hermanos, tengamos palabras muy breves de oración. Gracias, Señor, por concedernos esta oportunidad de poder exponer tu palabra sagrada. Seas tú, Señor, guiando mi mente, mi corazón, mientras presento tu palabra. Gracias también por hablarnos por medio de ella. Ayúdanos, Padre eterno, a no solamente ser oidores de tu palabra, sino también a ser hacedores de ella, porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. La siguiente plaga, estamos ya en la 8ª plaga, la plaga de langostas, y esta plaga viene como un ultimátum para Faraón. Faraón se rehúsa una vez más a obedecer a Dios. Él no quiere dejar ir al pueblo de Israel. Y vendrá entonces una devastación completa sobre todo el territorio egipcio una vez más. Y esta vez será devastada por medio de una plaga de langostas. Y se comerá todo lo que quedó de la plaga anterior. Dios va a humillar al soberbio Faraón, hasta que el Faraón, el rey de Egipto, haga la voluntad de Dios. La demanda de Dios, o lo que el Señor pide, es, amados hermanos, bien claro según el pasaje que nosotros hemos leído. O Faraón vuelve humilde o será humillado. El pecado del orgullo. El pecado del orgullo es muy ofensivo ante el Señor. El Señor habla con mucha claridad, con mucha firmeza. Él odia el orgullo, lo aborrece. Así de claro es el Señor con relación a este pecado. La palabra de Dios nos dice en Proverbios capítulo 6, versículo 16 al 17, 6 cosas hay que el Señor odia y 7 son abominación para Él: los ojos soberbios, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente. Y en Proverbios capítulo 8, versículo 13, la palabra del Señor dice: el temor del Señor es aborrecer el mal, el orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, yo la aborrezco. Dios va a abatir a los soberbios. Dios va a humillar a los arrogantes. Y el apóstol Pedro nos dice en su carta, en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6, porque Dios resiste a los soberbios,
pero da gracia ¿a quiénes? A los humildes. Amados hermanos, el orgullo no es poca cosa para el Señor. No es algo que el Señor se tome a la ligera o que lo pase por alto. Pero ¿qué es el orgullo? ¿Cuál es el preconcepto que tú tienes en tu mente? ¿Qué es el orgullo? Juan Calvino nos dice que esta palabra se refiere a los que están levantados, por así decirlo, en lo alto y miran con desprecio abajo a los demás, a los que están, por así decirlo, debajo de ellos. Los ven con desprecio. Pero el orgullo tiene también otra dimensión. No solamente describe la actitud de una persona hacia otra, sino también es una actitud hacia Dios. El orgullo piensa que es independiente de Dios, que no necesita a Dios. Y esa es la actitud del faraón. No necesita de Dios. Él se cree Dios. Él cree que puede gobernar su propia vida. Y también como una persona orgullosa, él cree que puede dictar los términos también. Y que él puede manejar a los demás a su antojo. Porque él piensa que sus términos o sus conceptos son únicos. Entonces podemos definir el orgullo como una actitud pecaminosa del corazón humano de independencia de Dios y de superioridad hacia los demás. Por eso nuestro Señor aborrece el orgullo. Por eso nuestro Señor odia el orgullo. Por eso el Señor demanda a que todos aquellos que todavía no le han reconocido como su Señor, como su Salvador, se humillen. Que no sigan negando que están necesitados de un Salvador para sus vidas. Pero, amado hermano, tengo una pregunta. ¿Los creyentes, los hijos de Dios, tenemos orgullo? Podremos decir, hermano, ese es el faraón, un hombre malvado. Un hombre que no reconoce a Dios. La pregunta que yo te tengo, amado hermano, es, nosotros los creyentes, es decir, ¿tú tienes orgullo? ¿Luchas también con esta actitud soberbia y orgullosa? Nuestro Señor aborrece este pecado. Y claro que sí, hay un restante pecaminoso en cada uno de nosotros. Y sí es una lucha que tenemos todos los días, hasta el último día, amados hermanos, que vivamos de este lado del cielo. Y también el Señor nos hace este llamado de atención. Cada vez que nosotros queremos alejarnos de Él, cada vez que nosotros queremos independizarnos de Él, cada vez que nosotros queramos hacer las cosas a nuestra manera, en nuestros términos, cada vez que nosotros nos creemos mejores o superiores que los demás, cada vez que nosotros somos déspota con las debilidades de los demás, los señalamos, los ultrajamos, los avergonzamos, los aplastamos y a la vez exigimos su validación porque nosotros pensamos mejor que ellos. Amados hermanos, todos tenemos ese problema. Y por eso nuestro Señor nos demanda, también como sus hijos, que nos humillemos, que nos arrepintamos de ese pecado del orgullo. Al igual que el faraón nos confronta y nos dice, versículo 3 del capítulo 10, ¿hasta cuándo te negarás a humillarte ante mí? Aprópiate de esas palabras. ¿Cuánto tiempo más vas a vivir un estilo de vida tan pecaminoso? ¿Cuánto tiempo tú quieres vivir bajo tus propios términos e ignoras mi palabra? ¿Cuánto tiempo? ¿Hasta cuándo te destruirás a ti mismo y a las personas que te rodean? A las personas que supuestamente amas. ¿Cuánto tiempo retrasarás el día de tu arrepentimiento? ¿Cuánto tiempo más durarás ciego por tu orgullo? El orgullo me hace pensar que soy más inteligente que los demás.
El orgullo me hace pensar que soy más espiritual que los demás. El orgullo me ciega y me hace pensar que soy más guapo que los demás. Me hace pensar que soy más elegante que los demás. Me hace pensar que soy más grande que los demás y que soy bajito. El orgullo me ciega. El orgullo me hace pensar que tengo las mejores ideas y por eso los demás tienen que someterse a mis criterios. El 3 de junio de 1741, Jonathan Edwards, un pastor ya de siglos pasados, escribió una carta a una joven de 18 años recién convertida al Evangelio. Esta joven le pidió al pastor Jonathan Edwards un consejo espiritual. El pastor Jonathan Edwards le envió una carta con algunas instrucciones, es decir, algunos consejos de cómo conducirse en esta carrera cristiana. De los 17 consejos que el pastor Jonathan Edwards escribió, el número 8 dice lo siguiente: recuerda que el orgullo es la peor víbora que hay en el corazón, el mayor perturbador de la paz del alma y de la dulce comunión con Cristo. Fue el primer pecado cometido y yace en lo más bajo de los cimientos de todo el edificio de Satanás. Y es desarraigado con la mayor dificultad. Y es el más oculto, secreto y engañoso de todos los deseos. Y a menudo se arrastra sigilosamente, como una serpiente, en medio de la religión. Incluso a veces bajo el disfraz de la misma humildad. El pastor Jonathan Edwards con seguridad tomó este concepto de la palabra de Dios. El escritor del Salmo 19 sabía que el orgullo es un pecado engañoso, destructivo y difícil de vencer. El salmista clamó al Señor, rogó al Señor: guarda también a tu siervo del pecado de soberbia, que no se enseñoree de mí, entonces seré íntegro. Amada iglesia hispana, roguemos al Señor que nos ayude a examinarnos. Roguemos al Señor que nos ayude realmente con este pecado que aborrece nuestro Señor, que no se enseñoree, como decía el salmista, que no se enseñoree de nosotros y no vivamos vidas centradas en nosotros mismos. Para ilustrarte lo mejor y lo lleves a la práctica, considera lo siguiente. Todo esto también me lo he predicado yo mismo. Este sermón me lo prediqué primero yo mismo. Me arrepentí de mis pecados. Rogué al Señor, porque no estoy exento también de este pecado. Pero como decía hace unos segundos atrás, amado hermano en Cristo Jesús, para ilustrarte lo mejor y para que tú lo lleves a la práctica, considera esto. Si tratas de satisfacer tus necesidades, haga lo mismo con su prójimo. No te centres en ti mismo. Si no se condena a sí mismo, si no quieres criticarte a ti mismo, si no quieres calumniarte a ti mismo, ¿quién se calumnia a sí mismo? ¿Quién se difama a sí mismo? ¿Quién se critica a sí mismo? ¿Quién se condena a sí mismo? ¿Quién expone a sí mismo su falta a los demás en público? ¿Quién se avergüenza a sí mismo? Entonces no haga eso con su prójimo. Si es paciente consigo mismo, sea paciente con su prójimo, con la esposa, el esposo, con los hijos, con los hermanos en Cristo Jesús, con todas aquellas personas que el Señor te pone en el camino. Si usted se cuida a sí mismo, también cuide a su prójimo. Si no se rechaza a sí mismo, no rechace a su prójimo. Ruega al Señor que te guíe y que le ayude en su lucha con este pecado. El faraón nunca se humilló. Eso nos dice la palabra del Señor. No quería ni podía hacerlo porque amaba más su pecado de orgullo. El faraón es responsable de su condenación. Ahora bien, el Señor había determinado reprochar, rechazar al faraón por su orgullo y multiplica las plagas sobre Egipto. ¿Observamos lo que hace el orgullo?
daña a los demás, afecta a los demás. El orgullo del faraón, ese corazón endurecido, está afectando a toda una nación, hermano. El Señor multiplica las plagas sobre Egipto, pero hay un propósito. El objetivo al multiplicar estas plagas es dar a conocer a su pueblo que Él es el Señor, que Él es el Dios verdadero, el Dios que no quebranta su promesa de vida para su pueblo escogido por gracia, no porque se lo merece. Dios le dio a su pueblo esta historia, amados hermanos, de redención para que nosotros podamos contárselas a nuestros hijos, dice la palabra del Señor. ¿Recuerdan nuestro pasaje? Para que ellos conozcan al Dios que guarda sus promesas. Con esta historia maravillosa, los hijos de Israel ahora podían saber quiénes eran. El pueblo escogido, redimido por el Señor. El Señor, el único Dios verdadero, que es fiel a su pacto. Los hijos de Israel podían comprender ahora de dónde venían. ¿Tú recuerdas de dónde vienes, amado hermano? Antes que el Señor te alcanzara con sus cuerdas de amor, el pueblo de Israel ahora comprendía de dónde venía. Fueron un pueblo esclavo e idólatra que no podía salvarse a sí mismo. Eso éramos nosotros también antes de conocer al Señor. Nosotros no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Éramos incapaces. Nunca jamás en esta vida ni en 1000 vidas íbamos a dar, hermanos, la medida para salvarnos. También los hijos de Israel podían saber con esta historia hacia dónde se dirigían por la gracia de Dios. Hacia la tierra prometida, el lugar de la morada de Dios. Y en esta tierra, Dios, nuestro Señor, sería su Dios, ellos su pueblo, y vivirían para su gloria. No vivirían para sí mismos, sino que vivirían para su gloria, vivirían para su honra, amados hermanos. Esta historia definió la identidad del pueblo de Israel. Moisés debía contarla al pueblo y así lo hizo. Moisés lo hizo con fidelidad. Él contó esta historia. Todo hebreo en Israel debía contar a la siguiente generación esta historia. Yo te invito a que venga conmigo y leamos en Deuteronomio capítulo 6, versículo 20. Podemos leer hasta el versículo 25. Y dice así: cuando en el futuro tu hijo te pregunte qué significan los testimonios y los estatutos y los decretos que el Señor nuestro Dios les ha mandado, entonces dirás a tu hijo: nosotros éramos esclavos de Faraón en Egipto, y el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte. Además, el Señor hizo grandes y temibles señales y maravillas delante de nuestros ojos contra Egipto, contra Faraón y contra toda su casa. Y nos sacó de ahí para traernos y darnos la tierra que Él había jurado dar a nuestros padres. Así que el Señor nos mandó que observáramos todos estos estatutos y que temiéramos siempre al Señor nuestro Dios para nuestro bien y para preservarnos la vida como hasta hoy. Y habrá justicia para nosotros si cuidamos de observar todos estos mandamientos delante del Señor nuestro Dios, tal como Él nos ha mandado. Amados hermanos, nosotros no solo tenemos esta historia para contarles también a nuestros hijos. El Éxodo que nosotros aquí estamos estudiando es solo el inicio de nuestra redención también como hijos de Dios. La redención prometida que anticipó la historia de Éxodo se ha realizado por completo en la vida, en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra historia termina con uno mayor que Moisés, quien nació de una virgen. La palabra del Señor nos dice que vivió una vida sin pecado. Murió en una cruz como nuestro sustituto y resucitó triunfante entre los muertos. Esto es lo que nuestros hijos deben saber. ¿Estás siendo obediente? ¿Estás transmitiendo este mensaje a tus hijos? ¿Estás siendo intencional en contar esta historia a la siguiente generación?
Esto es lo que deben de saber también nuestros hijos. Esto define nuestra identidad como pueblo de Dios. Esta historia completa, amados hermanos, nos recuerda de dónde venimos. Éramos esclavos del pecado. Y también nos recuerda a dónde vamos por la gracia del Señor. Qué compasión y qué misericordioso es el Señor. Que el Señor nos ayude a poder cumplir con este deber que tenemos, amados hermanos, para glorificar a Dios, exaltar al Señor con nuestras vidas. Es nuestro deber contar esta historia a las futuras generaciones. Pero no solamente contarla de manera teórica, sino que también estamos llamados a vivirla. Alguien decía, estamos llamados a encarnar el Evangelio con nuestras vidas. ¿Usted nunca ha sido confrontado con sus propios hijos o con otra persona? Yo he escuchado a muchas personas que han sido confrontadas. Hablo de creyentes que predican el Evangelio, pero sus vidas dicen otra cosa. Las personas que nos rodean, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hermanos biológicos, nuestros padres que no son creyentes, el vecindario donde nosotros vivimos, ¿qué dicen de tu evangelio? ¿Qué dicen de tu cristianismo? ¿Pueden decir que es congruente con lo que tú profesas? ¿Pueden decir que es congruente con lo que tú le has predicado? Pero continuemos con la historia que tenemos en el capítulo 10. ¿Qué es lo que hace el faraón? El faraón les propone ir a adorar, pero le dice, pero solo los hombres. Ellos deben dejar a su familia en Egipto, versículo número 11. Y este es el ultimátum de faraón antes de irse de la presencia de los siervos de Dios, es decir, de Moisés y de Aarón. Pero no solamente le da un ultimátum, este hombre arrogante no solamente establece sus propios términos, sino que también los acusa. ¿Y qué les dice? Versículo 10. Tengan cuidado, porque ustedes tienen malas intenciones. Para el faraón era irrazonable que todas las familias salieran a adorar al Señor. Ante la renuncia del faraón de someterse a Dios y dejar al pueblo de Israel, entonces viene la plaga mortal de langosta, versículo 13. Moisés extiende su mano, extiende su vara y un viento del oriente, nos dice, viene sobre Egipto. Y nada pudo salvar a aquella nación de la mano de Dios. Ninguno de esos dioses falsos e imaginarios que tenía la cultura egipcia. Egipto fue devastado bajo el juicio de Dios, versículo 15. Pero ¿qué encontramos en los versículos siguientes? Faraón nuevamente admite su maldad. Y por esta causa terrible de esta langosta que está devastando a la nación de Egipto, él pide oración, versículo 16 y versículo 17. Pero este arrepentimiento del faraón, sin embargo, sigue siendo falso. No es un arrepentimiento genuino. El faraón está más preocupado por las consecuencias de su pecado que por el pecado en sí mismo, amado hermano. Cuando nosotros estamos sufriendo las consecuencias de nuestros pecados y tenemos el agua hasta el cuello, inmediatamente rogamos oraciones a los demás. No se olvide de orar por mí. La pregunta del millón es, ¿has reconocido al Señor como tu único Dios? ¿Como tu único Señor y Salvador de tu vida? ¿Has confesado ese pecado? ¿Te has arrepentido? El arrepentimiento del faraón era falso. Y en el versículo siguiente, en el versículo 16, encontramos entonces el faraón. ¿Qué es lo que hizo? Llama apresuradamente a Moisés y a Aarón y le dice, he pecado contra el Señor y contra ustedes. Ahora pues les ruego que perdonen mi pecado solo esta vez y que rueguen al Señor su Dios para que quite de mí esta muerte. Era una forma de manipulación, otra forma de querer conseguir lo que él quería. Note que él quería ser perdonado, según nuestro texto, versículo 17, solo esta vez. El faraón no puede ver la profundidad de su maldad. El faraón no puede ver la profundidad de su depravación y necesidad de gracia.
Faraón solo quería a Dios de su lado cuando tenía una crisis. Dios es misericordioso. Dios en su misericordia quita el problema, pero por supuesto las consecuencias seguirán. No hay duda de eso. Las langostas solamente son un anticipo del juicio que tendrán que enfrentar los egipcios más adelante. Todavía les queda, ¿cuántas plagas a los egipcios? Les quedan 2 plagas. Les queda las plagas de las tinieblas y la muerte de los primogénitos. Solamente es un anticipo del juicio final, y es lo mismo también para aquellos que no se quieren rendir al Señor en estos tiempos. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Es interesante qué nos dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 9, versículo 3 al versículo 10. También menciona este juicio. Hay una forma de escapar, querido amigo y hermano que está aquí. Eso me refiero especialmente a los amigos que están aquí. Hay una forma de escapar de este juicio final. Esto no es fantasía. Esto no son cuentos de hadas. Es una realidad. Te invito a que tú leas Apocalipsis capítulo 9, versículo 3 al versículo 10. ¿Hay una forma de escapar de este terrible juicio? Sí. La única forma de escapar, y lo describo de una manera sencilla, es suplicar por la misericordia del Señor y la salvación en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Finalmente Dios trae una plaga y esta llega sin aviso, como las últimas plagas de cada ciclo. Me refiero a la tercera plaga de cada ciclo. Si ustedes observan las 10 plagas, la tercera de cada ciclo llega sin aviso. Faraón hasta ahora ha querido negociar, ha querido regatear el mensaje del Señor, pero el Señor está decidido a quebrantar el corazón orgulloso del Faraón. La 9ª plaga sumió a Egipto en una densa oscuridad. Esa es la plaga número 9. Y la palabra del Señor nos dice, por 3 días. Versículo 21. La plaga número 9 y 10, las últimas plagas, nos enseña una lección importante, amados hermanos, sobre el juicio. Nos dice que la oscuridad y la muerte son señales fuertes de los juicios del Señor sobre aquellos que se niegan a reconocerlo, no solamente como el Creador, sino como el Salvador de sus vidas. Estas señales nos muestran que no hay un juicio más grande que este, amado hermano, que dejar a la humanidad en esa oscuridad y enfrentar la muerte eterna. Es una realidad, hay una condenación eterna, existe un infierno. Te guste o no te guste admitir esta doctrina, existe una condenación eterna para todos aquellos que no quieren reconocer al Señor como su único y suficiente Salvador de su vida. Pero es algo interesante que encontramos en estos versículos que hemos leído, que dice que esta oscuridad o esta tiniebla debía sentirse, debía tocarse. En el versículo 21 nos dice eso. Lo que el Señor quería era que esta plaga, esta tiniebla pudiera inmovilizar a los egipcios, que pudiera aturdir a los egipcios. Probablemente algunos de nosotros pocas veces hemos estado en oscuridad completa. En nuestros países latinoamericanos la luz eléctrica se va con frecuencia. Quizá en Chile no. Pero en otros países de Latinoamérica sí con frecuencia. Yo no sé en República Dominicana, pero en Nicaragua con frecuencia se va la luz eléctrica. Y a veces nos agarra y no tenemos nada preparado. Y quedamos en oscuridad completa. Y estamos ahí tanteando, buscando dónde están los fósforos. O buscando la lámpara. Y a veces nos lleva a que no la encontramos y nos pegamos contra la pared, nos pegamos contra la mesa, nos pegamos contra la silla. No vemos nada completamente. Quizá en esa situación angustiosa nos lleva quizá algunos minutos, horas quizás, pero nunca 3 días en completa oscuridad. Nos dice la palabra del Señor. Era una oscuridad total. Ni siquiera se pueden ver entre ellos. Esto era muy fuerte, amados hermanos, en aquellos tiempos, porque no solamente era en la noche que había una completa oscuridad, sino que era todo el día y noche. ¿Puedes imaginar eso?
Esto prefigura la muerte que vendría. La plaga número 10, la muerte de los primogénitos. Pero ¿qué encontramos en el faraón? ¿Cuál es la actitud del faraón? Está enfrentando una plaga número 9 que devasta por completo al pueblo de egipcio. Se come toda esta plaga de langosta de lo que quedó de la plaga anterior. Luego vienen 3 días de tinieblas, de oscuridad completa, día y noche. ¿Y qué es lo que hace el faraón? Vuelve a regatear, vuelve a esquivar, ofrece una calificación a lo que el Señor le está pidiendo. Y esta vez dijo, solo que sus ovejas y sus vacas queden aquí. Versículo 24. ¿Qué es lo que hace Moisés? Moisés negocia. Moisés hace una contraoferta. Moisés se ve con la autoridad de establecer nuevos términos y de abusar de su autoridad como el representante o el embajador del Señor en ese momento, en ese punto de la historia. ¿Qué es lo que hace Moisés? Moisés rechaza la oferta del faraón. Y esto tiene un precio. ¿Cuál fue la actitud del faraón? Dice la Biblia que el faraón se enfureció tanto que ya no quiso ver el rostro de Moisés. Vete, si tú vuelves a ver mi rostro, tú morirás. Y así fue. Dice la palabra del Señor, no lo volvería a ver. Versículo 28 y 29. Entonces Faraón dijo a Moisés, apártate de mí. Cuídate de no volver a ver mi rostro, porque el día en que veas mi rostro, morirás. Bien has dicho, no volveré a ver tu rostro, respondió Moisés. Esta oscuridad de seguro fue muy aterradora para los egipcios. Según su cultura, el sol era el dios principal, el dios de los dioses. Cada vez que por la mañana salía el sol por el este, según ellos, reafirmaba el poder vivificador de Amón-Ra, el dios sol, el dios principal de la civilización egipcia. La puesta del sol representa la muerte, según ellos, pero la salida del sol les ofrecía esperanza de la resurrección. Pero además de eso, ellos creían que el faraón era el hijo de Ra, la encarnación de Amón-Ra, del dios sol. Pero Amón-Ra, ni el faraón, ni ninguno de sus dioses les podía ayudar. Pero amado hermano, en Cristo, quiero hacerte una pregunta para concluir. ¿Quién es nuestro Salvador para ti? ¿Qué concepto tú tienes en tu mente? Para la civilización egipcia, el faraón era la encarnación de su dios principal, del dios sol, Amón-Ra. Pero ese dios no pudo salvarlos de ninguna de las plagas. Encontramos a la supuesta encarnación del dios sol pidiéndole y rogando oración a Moisés y a Aarón para que quitara las plagas. Pero nosotros tenemos un Dios verdadero. Vengamos en oración delante del Señor.